Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi podcast Vinos con Maripepa. Oye, hoy día tengo un invitado muy especial. Vamos a hablar de terroir. Vamos a estar hablando de varias cosas entretenidas junto con Gonzalo Cárcamo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, María Pam. Bien, súper bien. Muchas gracias por tu invitación para un tema súper interesante que no se ha popularizado tanto. Se habla mucho de terroir, pero hay poca información al respecto. Así que muy entretenido. Bueno, bienvenido a mi podcast. Tú eres un estudioso de terroir. Sí. Estamos junto con Gonzalo Cárcamo. Él es enólogo hace 27 años de Viña La Rosa. Oye, partir diciendo que Viña La Rosa cumplió 200 años. Cumplimos 200 años de historia vitivinícola ahí en el Valle del Cachapoal y específicamente en el sector de Peumo y en el área de La Rosa, que es como un símbolo. La Rosa es un lugar que en el fondo agrupa gente, antes había escuela, había un sector muy potente. ¿Al lado de Peumo? Sí. ¿O en Peumo mismo? Queda al lado de Peumo, queda entre Peumo y Las Cabras. Geográficamente sigue siendo Peumo, pero nosotros queremos de alguna manera marcar que también algo diferente, La Rosa. La Rosa, La Rosa. Oye, bueno, estamos acá con Gonzalo Cárcamo, que vamos a estar hablando de terroir. Él trabaja, como digo, hace 27 años en Viña La Rosa. Él tiene el número 1162 del registro de agrónomos enólogos. Y, oye, bueno, partamos un poco definiendo qué significa que un vino sea de terroir. Bueno, un vino cuando es... una definición de un vino de terroir es cuando tú logras plasmar en un vino los elementos que hay en el sector donde tú lo produces. Y los elementos pueden ser biológicos, las levaduras, las bacterias, el agua, la roca madre que está ahí. E incluso también el terroir es un impacto que uno como enólogo también ejerce. Y es un tema que después vamos a profundizar los elementos del terroir y hasta dónde uno puede o debe intervenir como enólogo para mantener la tipicidad o las características del vino. Porque claro, uno como enólogo o como agrónomo no debiera intervenir tanto en un lugar. Esa es la pregunta del millón, María Paz. En algún momento... nos estamos metiendo en un tema ya. Necesito tomar vino entonces. A ver, es la pregunta, cuéntame. Sí, la pregunta del millón. Bueno, nosotros... te voy a contar un poquito cómo partió el tema de Viña La Rosa y voy a ir... Perfecto, muy bien. Nosotros cuando vimos que íbamos a cumplir 200 años, hace como 10 años atrás, sentíamos que no teníamos tanta experiencia experiencia empírica y experiencia, en el fondo, de datos y de conocimiento con respecto al terroir y con respecto a nuestros viñedos. Claro, entonces, porque ustedes están en esa zona solamente, en el fondo, ahí es donde tienen los viñedos. Cachapoal, Peumo, La Rosa. Viña La Rosa es parte de un holding que tiene 12.000 hectáreas. Claro. Entre cordilleras, laderas de riberas de río, todo. Pero tenemos, entre esas 12.000 hectáreas, tenemos 500 hectáreas plantadas de viñedo, pero con diferentes condiciones. Ya. ¿Y qué dices? Tú que hace 10 años, cuando se dieron cuenta que ya venían estos 200... Teníamos poca experiencia sobre las características que le imprimían cada uno de esos sectores a los vinos. Hacíamos vino, pero no teníamos esa noción de cómo nosotros lo interpretábamos, cómo nosotros mostrábamos el lugar en una botella. Ya, pero es que te puedo parar ahí porque sí. Yo creo que no solamente ustedes como Viña La Rosa, sino en general la industria del vino hace 10 o 15 años atrás tampoco lo veía como que, sí, este lugar, bien, ya, sí. le llega el sol en la mañana, estamos cerca de la cordillera de la costa y listo, pero no había tampoco un estudio. No, o sea, en los últimos 10 años, a mi juicio, se produjo una profundización, una especialización de los enólogos con respecto al lugar donde tienen en general. En general. Porque hay obviamente, María Paz, hay segmentos donde tú puedes hacer todas estas cosas, hay segmentos donde no vale la pena. Un consumidor de un vino de 2.500, 3.500 pesos no anda buscando una expresión del terroir, anda buscando un vino que sea fácil de beber sin complicaciones. Claro, aquí estamos hablando, obviamente... Ya te entra ya el wine lover, ya que quiere saber y entender por qué, de dónde viene. De dónde viene y probar, y de alguna manera probar en la botella y cerrar los ojos y decir estoy en un lugar especial. Recordar ese lugar si es que ha estado o imaginarlo si es que no ha estado. Entonces nosotros teníamos todos estos lugares y empezamos a mirar el suelo.
Y hay una rama que dice, oye, ¿por qué solamente el suelo? Si el terroir es otras cosas, ¿cachai? El terroir también es el clima, el agua, el lugar. Para mí, yo también pensaba que el terroir era solo el suelo. No, la expresión del terroir es una expresión compleja. Es el suelo, el agua con que se riega, el clima, la temperatura, la luminosidad, la altitud y el impacto del enólogo y de la gente que está ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes... el clima en general no cambia mucho. De metro a metro o cada 100 metros no hay una variación de clima. Claro. Por eso nosotros cuando enfocamos el terroir, lo enfocamos más que nada en el suelo, porque ya cuando tú tienes un lugar específico, tu clima no va a cambiar de esta posición. Ya sabes las variables de las estaciones del año. Y las temperaturas son más o menos constantes, hablando de un clima genérico, no del microclima. Claro. Pero una vez que tú fijas eso, que no varía tanto metro a metro, hay una condicionante que varía mucho metro a metro, que es el suelo. Y puede ser un suelo aquí y 30 metros o 10 metros de un suelo completamente diferente. Es otro suelo, sí. Entonces nosotros, en el fondo, para profundizar en el concepto de terroir, profundizamos en el suelo. Y eso fue lo que empezamos a estudiar. Empezamos a trabajar con Pedro Parra para entender un poco los sectores. Y después de eso nació... de ese trabajo nació la Rosa Carmenere y la Rosa Cabernet Franc. Oye, que acá tenemos la línea La Rosa, tú estás con la Rosa Cabernet Franc. Aquí trajiste la Rosa Chardonnay, que es uno de los nuevos lanzamientos. En el fondo, la rosa es la expresión, una expresión del suelo en el vino. Y 90 eso, puntos de Tim Atkin. Sí, acá. Y la Rosa Chardonnay es un lanzamiento nuevo y nosotros trabajamos, nuestro director es Felipe Solmiñanga, así que Felipe con Cintia Ortiz son los que están de alguna manera... Sí, tenemos que mandarle saludos a Cintia, que va a estar viendo de las primeras este podcast. Y bueno, obviamente Felipe Solmiñac sabe muchísimo de Chardonnay. No, yo mucho en Chardonnay y en general en todo, una gran persona, así que saludos también a Felipe. Oye, y acá tienes la Rosa Carmenere. Claro, entonces la rosa en el fondo fue la primera línea que salió, que es buscar los mejores suelos que ya estaban plantados para la mejor expresión de un terroir diferente. Y en ahí nos ayudó mucho Pedro Parra. Ya. Pero nosotros queríamos seguir buscando. Porque a ti te gusta mucho todo lo del suelo y eres muy estudioso, Gonzalo. Me gusta mucho, tengo una faceta ahí media rara de profundizar temas medio neurodivergente, diría yo, de profundizar en temas muy específicos. Entonces empecé a profundizar en todo lo que es terroir y el impacto y la mineralidad en el vino. Terroir, mineralidad. Y en eso, con Pedro descubrimos un lugar muy interesante que no sabíamos que teníamos. Pasábamos en la camioneta para allá, en la camioneta para acá, veíamos un suelo fracturado y nosotros no teníamos esa cosa de estar mirando y estar preguntándonos. ¿Lo tenían ahí mismo? Lo teníamos ahí mismo. Estaba plantado hace 25 años y claro, al principio no lo entendíamos. Nos producía vinos un poco delgados y hace 15, 20 años, María Parra, un vino delgado era un vino que en general no tenía un destino... comercialmente no podía volar muy alto. Era un vino... Bueno, hoy día sí. Hoy día cambiaron las cosas. Cambiaron las cosas y vimos que era estábamos ahí con Pedro y le dijo, oye, aquí estamos en la crema de la crema, tenía un suelo... ¿Cómo se llama ese lugar? Y vamos a poner unas fotos. Ya, el lugar, claro, se llama La Cornellana. Es un lugar, es como un valle, son más o menos 100 hectáreas de viñedo, pero hay otros mira qué lindo. Hay otras plantaciones. Ya. Y esto queda aquí mismo, pero queda en la punta del cerro. Yo fui. Sí, queda en la punta del cerro. Es importante lo que tú preguntas. Claro, nosotros tenemos 3 áreas diferentes. Yo lo llamo la Rosa Peumo. ¿Sí? El Peumo clásico, el pie de monte. Ya. Donde están la mayoría de nuestros Carmener de alta gama. Y esto está arriba del cerro, en un plató. En la conjunción de dos pequeños cerros, y arriba está este suelo. Es un viñedo precioso y se llama Cornellana. Y bueno, al principio pensábamos que era un suelo de chisto porque se quebraba bastante como una pizarra, como un chisto, esquisto. Estuvimos ahí, y finalmente... Oye, que sabes harto del suelo, por favor, chisto. Y finalmente, María Paz, lo que hicimos fue, mirar un mapa geológico. Los mapas geológicos están mucho más avanzados que los mapas vitícolas con respecto a los suelos. Está todo trazado, ya se sabe qué suelo hay en cada lugar. Miramos un mapa geológico y vimos que
abajo de esta cornellana decía suelos volcánicos sedimentarios. Y ahí contratamos a un geólogo, trajimos a Eder, y Eder de alguna manera... ¿Cuál es el apellido de Eder? Eder González. Eder creo. González, sí. Pues. Y de ahí... Eder también formó parte de... También. Mira, puros cracks. Entre el equipo Gonzalo, claro. Pedro Parra y Eder. Y ahí determinamos y vimos que era un suelo volcánico sedimentario. Estudiando un poquito la cosa, cómo se formó esto, tú entenderás que estas cosas geológicas son de millones de años. Nosotros no tenemos, de siglos. Nosotros no tenemos la noción, en nuestra mente somos muy pequeñitos en términos de tiempo para entender estos procesos, pero estos eran... Chile estaba bajo el mar hace 200 millones de años atrás. Ya lo creo. Y bajo el mar había erupciones volcánicas igual como hay ahora en algunos sectores. Y había mucho volcanismo en ese tiempo. Entonces estos volcanes submarinos hicieron erupción, se creó esta roca por la presión que, imagínate, millones de toneladas, se creó esta roca en el fondo bajo el mar. Yeah. Y tenía que tener un elemento cementante para que se uniera. Y ese elemento cementante era el hierro. ¿Ya? Entonces una roca... El hierro. Sí, es una roca volcánica que se sedimentó, que es una segunda derivada. No es un suelo volcánico per se, es un suelo volcánico sedimentario. Tiene una condición extra. Y después con la cordillera de la costa, con esta placa, la placa de Nazca que empuja todo nuestro país, que nos genera los terremotos, nos genera los volcanes y todo, emergió y esta roca se fracturó. Entonces aquí estamos viendo una foto de en el fondo, esta roca volcánica sedimentaria. Y si tú te fijas, María Paz, lo más importante es que hay fractura. Y si tú ves, hay muchas raíces entre las raíces. Si no hubiera fractura, sería una roca inerte. Entonces, una roca volcánica fractura con un componente importante que es el limo y hierro. Y eso marca absolutamente el tipo de vino que se produce. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Tenían una mina de oro y no lo sabían hace 20, 25 años atrás. Suele pasar que uno está tan atareado en las cosas que... así, viendo los vinos de otra manera. Que no se fija en los detalles. Y bueno, a partir de ahí empezamos a tener un poco más de comprensión de los detalles y estamos trabajando la línea volcano-sedimentaria. Esta que tenemos que es la que acá, que es una línea que tiene 3 vinos, cornellana, volcano-sedimentario, tal cual, así se llama. Tiene Carmener. Que es el que estamos probando ahora, 2023. Exquisito, oye, los taninos, pero así. Sí. Punzantes totales. Una nota reductiva, una nota mineral. Bueno, probémoslo. Conversémoslo. Sí, totalmente. Si te fijas, una de las características que tiene en general la línea cornellana son que son vinos más delicados. No tienen no tienen un color exuberante, no tienen un peso exuberante, son más delicados. Si yo tuviera que definirlos, son más como de la línea de un Pinot Noir. Sí. Pero con mucha energía, con mucha fuerza. Claro, porque no es que sea suave el vino en el fondo. No. Este vino tiene muchas cosas en el paladar. Exacto. Y ahí está la principal, no crítica, pero que algunos degustadores profesionales que puntúan nuestros vinos me han hecho un poco esa no crítica, pero esa como observación. Es, ok, el Carmener tiene que ser concentrado, tiene que ser oscuro. ¿Por qué quieres tú cambiar el Carmener y hacer un Carmener tipo Pinot Noir? Y en el fondo... es una interpretación, ¿o no? Es una interpretación. Y en el fondo la pregunta es si el lugar te lo da y tú lo puedes hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, no todos los Carmener tienen que ser igual. Entonces, iguales. Muy bien la rosa, muy bien. Lo he estado pensando harto, María Paz, porque en el fondo es una interpretación que uno tiene que dar y en el fondo uno también tiene que... Todavía estamos entendiendo el Carmener. Exactamente. Entonces, la respuesta podría ser que nosotros no conocíamos todos los Carmener que se podían hacer en Chile. Exacto. Y ahora hay una nueva visión del Carmener. Y tal vez en 10 o 15 años más va a haber conocimiento de que el Carmener puede ir también por otra vía. Exacto. Y el Cabernet Franc también. Claro. Entonces, en el fondo, la línea cornellana tiene el Carmener que estamos probando maravilloso. Sí. O sea, los taninos están, pero así estrictos. Tienen un Cabernet Franc y un Syrah. Y en el mediano plazo tenemos plantaciones de Sangiovese, pero mira,
el Sangiovese que me mostraste, pero el Sangiovese lo querés hacer blanco más encima. Más encima, el Sangiovese es una variedad tinta que la quiere hacer blanco. Sí. No, a Gonzalo le gustan las cosas difíciles. Es que en Cornellana tenemos Sangiovese, un viñedo un poquito más joven. Pero sí, lo queremos hacer blanco porque no tenemos blanco. Entonces yo quería demostrar que los blancos, que una variedad que se adapta. Esto es un tema muy interesante. ¿Por qué plantamos Sangiovese? Oye, tu entusiasmo está pero un fire aquí hablando de... ¿Por qué plantamos Sangiovese? Alguien me podría decir Sangiovese es una variedad poco conocida en Chile, no se vende mucho. Ok, sí, por eso plantamos 1 hectárea o media hectárea. No nos volvimos locos con eso. Pero en el fondo teníamos un clima templado cálido. La Cornellana hace calor en el verano. Hace calor. En la noche refresca. En la noche refresca, pero no podría decir que es fresco, es templado cálido. Y tenemos un suelo rocoso mineral. Y si tú buscas las variedades que se adaptan mejor a esas condiciones, el Sangiovese es una de ellas. El Sangiovese es una de ellas. En Italia, en el fondo. Entonces la visión, más que decir, voy a plantar la variedad que se vende mejor en Chile, la visión es, voy a plantar la mejor variedad para este lugar. Para ese lugar, por supuesto, porque es el lugar el que... el lugar el que manda. El terroir el que... Obviamente, el que está mandando. Obviamente, cuando tú haces eso no puedes plantar toda tu variedad de la compañía en eso, porque obviamente nadie va a comprar toda nuestra Oye, nosotros vamos a comprar ese Sangiovese cuando salga, porque más encima va a ser blanco, o sea... Pero es una visión de atrapar las mejores características del lugar en una variedad que las sabe expresar. Entonces, claro, tenemos Sangiovese, que tiene una acidez, tiene 4 años esta planta, este viñedo, y nos da una acidez que tú no podrías pensar que se podría producir en Peumo. Miren. Unos pH bajísimos que tú no podrías pensar que se dan en Peumo. Y claro, entonces yo dije ya, como no tengo blanco y me gustaría tener una variedad blanca dentro del portafolio, voy a partir tratando de hacer un blanco de Sangiovese. ¿Y eso va a salir cuándo? ¿En unos 4 años más? ¿3 años más? No, ya está en una tinaja, está criándose. Eso va a salir en 2 años más. Sí, en 2 años. Bueno, eso es lo otro, porque Viña La Rosa, obviamente que tiene varias líneas de vino. Las vamos a nombrar hoy en las líneas de vino de Viña La Rosa. Vamos a partir por arriba. Vino ícono Osa. O sea, es la expresión, en el fondo, de lo clásico de Peumo. Tiene diferentes variedades y es un ensamblaje que hay que decantar, ¿no es cierto? Sí, bordelés. Sí, bueno, tenemos La Rosa, que es esta línea que trajo Gonzalo hoy día, Cornellana, Volcano Sedimentario, también los vinos que tenemos acá, Don Reca, el clásico que es un clásico, Don Reca, la Capitana Single Vineyard, la Capitana, La Palma. Y bueno, está la Capitana Espumante y bueno, en la Rosa lo último que hicimos fue sacar el método tradicional. Pásamelo para mostrarlo, porque este es un chiche de Cintia. De Cintia. Sí. Es el método tradicional. La cosecha que estamos mostrando, que lanzamos para el Bicentenario, es cosecha 2017, o sea, estuvo más o menos 5 años con sus lías en crianza, así que es un vino bastante especial. Se preparó más o menos para este Bicentenario, o sea, claro. Las próximas rosas espumosas no van a tener 5 años de crianza. Esto es una edición especial. Ya, pero esta edición especial todavía está disponible. En el mercado está disponible, ¿no es cierto? La lanzamos como en noviembre y todavía quedan botellas. No, estaba muy, muy rico. Sí, es muy diferente porque logró mantener... Vamos a dejar ahí. Logró en el fondo, ganar todas esas características de complejidad que te da la crianza con levaduras, pero mantuvo el frescor y la vivacidad. Pero es que la Rosa va a necesitar como 2 horas de podcast porque tiene muchas cosas. Sí, con muchas cosas. Oye, bueno, déjame decirte que este espumoso método tradicional puede combinar muy bien con esto que tengo acá. Tú has ido a Francia, ¿no es cierto? ¿Te gusta? Sí, los croissants. Oye, bueno, acá tengo unos croissants que me mandaron los chicos de Mundo Croissant. Ahí los voy a mostrar. Oye, son más, los tengo atrás y aquí ya están esperando cuando terminamos el podcast para poder comerlos. Mundo Croissant los pueden seguir en su Instagram, @Mundo Croissant. Y están ubicados también en Manuel Montt, 2559, local 7. Pueden pedir ahí. Oye, acá tengo de pistacho. Qué rico que es el pistacho, ¿no es cierto?
chocolate, este tiene Nutella, miren qué cosa más rica para que puedan pedir en Mundo Croissant. Y bueno, puede ser un buen acompañante con este espumante. Oye, bueno, siempre he escuchado mucho que se habla de claro, el Carmener, que acá lo estamos probando, de que la zona de Peumo, esto de Cornellana está más arriba, pero la zona de Peumo mismo es la zona del Carmener. Sí. ¿Por qué? Bueno, varias cosas. Ahí sí que también se reúne un terroir diferente, un concepto de terroir. En general, el Carmener en Peumo tiene características muy distintivas. Partamos por el clima. Ya. Es una primavera templada, por lo tanto el Carmener brota temprano. Entonces está mayor tiempo activo, trabajando. ¿Ya? Ya. Entonces el Carmener brota temprano y como no hay lluvias y no hay heladas en otoño, las hojas se le caen tarde. ¿Ya? Entonces tiene una amplitud de madurez muy grande, una de las más grandes de todo Chile. ¿Ya? Porque brota temprano y sus hojas se le caen. Sus hojas. Entonces, en el fondo, tiene mucho tiempo trabajando y llenando, en el fondo, las bayas con sus azúcares, con sus sabores, con sus cosas, ¿ya? Esa es una primera característica. Segunda característica, bueno, no llueve generalmente en otoño, lo que te permite, si tú quieres, esperar hasta cuando tú quieras, ¿ya? Ya. Te permite una ventana amplia. En otoño bajan rápidamente las temperaturas, marzo, abril, sigue el calor del día, pero baja la temperatura, entonces la madurez empieza a ralentizarse, creo que se llama, a hacerse cada vez más lenta. Y ahí es el momento en que decides cosechar. Claro, y si tú no decides en ese momento, no pasa nada porque la madurez no va rápido, entonces tú tienes una ventana muy amplia de cosecha. Ya, estás más relajado. Aunque tenés que estar mirando, tú eres de estar todo el día en el viñedo. Mirando, ya me vas a contar si ya podaste. Sí, siempre están mirando, pero tú tienes más tiempo para cosechar sin que se te vaya la acidez, sin que se sobremadure. Como otras variedades que tenés que hacerlo rápido. Y como otros lugares. Entonces te da una amplitud grande de opciones de Carmener. Un Carmener fresco, un Carmener con madurez correcta, un madurez un poquito más maduro, y nunca está sobremaduro. Tiene que ser... Y segundo... ¿Y eso es más o menos cuando cosechas? ¿Ya en finales de abril, mediados de abril? Que ahí depende un poco. Dependiendo de lo que quieras lograr. Te permite cosechar en general a principios de abril hasta nuestros vecinos que cosechan el 20-21 de mayo, más o menos. O sea, te permite ¿Mayo? Sí, te permite una ventana amplia y sigue siendo un muy buen otoño ya, otoño total. Claro, entonces te da una variedad de estilos y es muy interesante, porque tú puedes hacer una aproximación al Carmener diferente estando al lado de otra bodega. Entonces te permite jugar mucho, ¿ya? Y lo último es que el suelo es un suelo de piedemonte profundo. Piedemonte quiere decir una ladera de monte, donde por siglos y miles de años se ha ido arrastrando el material de las montañas. Entonces es un lugar de suelos profundos, con presencia de arcilla, limo, arena, más o menos en las mismas proporciones, pero tiene una característica, tiene unos casquetes de cuarzo, tiene como una arenilla gruesa. Ah, ¿de cuarzo? Sí, tiene cuarzo, tiene mucho mineral, porque el Cachapoal es una zona mineral. Entonces el cuarzo lo único que permite mayoritariamente es dar porosidad. Entonces la exploración radicular de los viñedos es profunda, porque hay arena. ¿A qué llamas la exploración radicular de los viñedos? La viña en el fondo puede llegar hasta 2 metros, 2 metros y medio, incluso más de sus raíces, buscando minerales, buscando nutrientes y en el fondo la energía que necesita para poder madurar. Entonces las bayas tienes mucho tiempo, la hoja activa, tienes muchos minerales, tienes raíces que exploraron hasta abajo, por lo tanto muy ya abajo. La planta como que se va regando sola, entre comillas, ¿ya? Y va tomando lo que necesita y no cuando alguien lo riega y que explota en vigor. Entonces es muy balanceada, ¿ya? Entonces esa es una de las características tantos del Carmener. Secretos que tiene. Y por eso el Carmener de Peumo por eso el Carmener de Peumo tiene una nota así de mineral como de grafito, que es muy clásica de Peumo. Y eso para mí es la expresión de los minerales. Y ahí es un tema
maravilloso que podemos entrar después de la mineralidad de los vinos. Que eso bueno, conversemos de la mineralidad de los vinos porque es algo que a ti te interesa mucho. Sí, mira. Cuando hay hierro, cuando hay grafito. Hay mucho debate respecto de la mineralidad de los vinos y hay un geólogo, Alex Malman, que escribió que la mineralidad no existe. Y en general es verdad, la mineralidad como sentido estricto no existe. No es un mineral que normalmente es un componente rocoso. Ya. Tiene cero posibilidad de disolverse y pasar a la raíz, pasar a la valla y al vino. Por lo tanto, definir la mineralidad en forma estricta no tiene mucho sentido. Es verdad, no existe propiamente tal la mineralidad. ¿No le influye en el fondo? El mineral desde el punto de vista geológico. El mineral desde el punto de vista geológico. Lo que sí influye son los minerales que nosotros llamamos desde el punto de vista nutricional, que nosotros lo llamamos mineral, pero toda la gente lo llama mineral. El calcio, el hierro, el cobre. Si tú ves en el fondo propaganda alimenticia dice con mucho contenido mineral cuando se refieren a estos que minerales. Tiene calcio, por calcio, ejemplo, hierro, cobre. En la zona norte, el mineral que marca el estilo de los vinos es el calcio, ¿ya? Porque no hay lluvia y por lo tanto el calcio queda en la tierra. Claro. ¿Ya? De Santiago al sur comienza a haber más precipitación, se va el calcio y el elemento que para mí domina en la estructura de los vinos de Santiago al sur es el hierro. Que te gusta mucho. Me gusta mucho y ahí está mi parte media loca de meterme hasta más. Y el hierro es un elemento muy esencial en la naturaleza, es un elemento energético. Está en nuestra sangre, cuando nos falta el hierro perdemos energía. Está en la planta, en la fotosíntesis, en la clorofila, en el fondo es la que aporta energía. Mi postura es que nosotros, cuando hablamos de mineralidad, tenemos que relacionarla con estos minerales, el hierro, el cobre, el calcio, y con moléculas. ¿Ya? O sea, estos minerales se asocian a moléculas y se comportan de alguna manera que te marcan un perfil en el vino. En el vino. Y eso para mí... En el viñedo y que se ve reflejado en el fondo en la bodega cuando termina. Cuando lo hace. Ese para mí es la expresión más correcta de la mineralidad. Es como un mineral, cobre, hierro, calcio, impacta el vino directa o indirectamente y te marca una diferencia. Es indiscutible que en el norte el calcio marca una diferencia, pero abismante con respecto a porque no, las precipitaciones son muy pocas. Son muy pocas y tú puedes palatarlo porque te da una sensación salina. Sí, te da una sensación de tiza en el paladar y produce... Cuando hablamos de tiza, Gonzalo, es como recordar la tiza de antes de nosotros los más viejos en el fondo. Sí, esa es la tiza, cuando uno como que la mascaba. Es esa sensación de talco en el paladar, que son taninos muy finitos y muchos, pero de muy buena calidad. ¿Ya? Eso. Porque es un descriptor. Es un descriptor. Y esa es la expresión mineral para mí del calcio en la zona norte. En el norte. La expresión del mineral de la zona sur en general para mí es cuando el hierro tú lo mantienes en una buena dosis, porque hay lugares donde hay mucho hierro y el hierro pasa a ser un elemento negativo. El hierro también puede pasarse de revoluciones el hierro. El hierro se pasa de revoluciones, es como tener... Ay, ¿en qué zona pasa eso? No te puedo decir, no puedo decir. Pero va al sur, mira, al norte. Te voy a dar un dato duro. Mira, yo estudié, hice un cuadrito donde digo más o menos que para tener un vino con contenido de hierro que te produzca una mineralidad rica, que es el hierro, cuando tú le sientes una nota férrica, una nota sanguínea. Como una nota férrica, a ver, no, ya para. ¿Cuál es la férrica? Es como cuando una nota muy relacionada con la sangre, con la prieta. Ya como sangre. Ahí está el hierro en todos sus pesos. Sí. Para eso tú necesitas más o menos entre 2 y 4 miligramos de hierro. Y ahí tú tienes una expresión elegante del mineral. Claro, y equilibrada. Cuando tienes 6, 8 o 12 que hay en Chile, la expresión es demasiado marcada y pierdes elegancia. Y ya se vuelve monótono. Y es una expresión más... Es como chupar un clavo. Es bastante poco agradable. Entonces, claro, tú tienes que entender ese concepto, entender los niveles y poder desarrollarlo. Y un poco lo que nosotros estamos haciendo. Oye, pero eres muy estudioso. Bueno, muestra ahí que trajiste unos mapas. Sí, trajiste unos mapas para poder entender cómo se desenvuelve la cordillera de la costa, ¿no es cierto? Bien desordenado para la conversación, así que tú tenés que ordenar. No, si ya estamos... Mira, uno de los elementos importantes para consignar de nuestra región, voy a hablar primero del Cachapoal. El Cachapoal es un valle que está al lado de Santiago y una de las características principales que tiene es que
Bueno, si vemos el mapa de Chile, la cordillera de la costa en general corre por la costa, excepto en el Cachapoal, donde la cordillera de la costa se mete hacia el centro, ¿ya? Por un tema geológico que, bueno, es más complejo de lo que... no es tan simple de explicar. Que tú de seguro lo sabes. Sí, lo sé. En general, la placa de Nazca en general se hunde en el continente de una manera bien con poca profundidad, ¿ya? Y de Santiago al sur se hunde más profundo. Al hundirse más profundo hace que en el fondo que Pero ya, porque después vuelve cambia el ángulo cambia el ángulo de subducción y eso hace que se meta más hacia el fondo la placa Nazca y eso hace que rápidamente llegue a las estratas inferiores de la Tierra, se derrite esta piedra y emerge como volcán. Por eso del sur, de Santiago al sur, hay más volcanes porque cambia esta zona de subducción. Y yo creo, esta es una suposición mía, yo creo que aquí por eso, como hay este cambio, la cordillera de la costa no emerge en la costa, sino que emerge un poco más adentro porque ya no se arruga al principio, se arruga un poco. La cordillera de la costa es un arrugamiento de material, claro. Sí. Ya. Y eso pasa justo en Cachapoal. Sí. Que Cachapoal en el fondo, estamos hablando de Rancagua, estamos hablando de toda la zona de San Vicente de Tahuatahua, Peumo, Las Cabras, Pelequén. Exactamente. Todo eso es Cachapoal. Si tú te fijas, está el río. Desde Rancagua al sur, claro, es Cachapoal, claro. Y nosotros siempre hablamos de Cachapoal, una zona en general característica rocosa mineral y con roca angular, pero también hay que entender que hay zonas de río que son de roca de piedra redonda, pero en general a mí me gusta como... Roca angular y roca... No, vas a tener que volver a otro podcast, pero oye... Es que estoy diciendo muchos conceptos y... Sí, pero veo que tienes ese mapa y en el fondo para poder entender que la cordillera de la costa no es que no esté, está pero en el fondo está por dentro. Y por eso, bueno, una de las cosas que destaca a la sexta región, que en el fondo es Cachapoal, es que es una zona minera. Claro. Por eso nosotros empezamos a establecer una correlación y tratar de entender los minerales que tenemos y tratar de plasmarlo y explicarlos en el vino. Cuando uno logra eso, en el fondo la gente que es ávida de conocimiento... Que quiere saber un poco más, queda muy gratificada. Y eso si lo sumas a un vino rico... Podríamos volver a poner algunas imágenes ahí, Matías, de este viñedo de Cornellana que tuve la suerte de conocer. Si se fijan, está como les comenté, está como en un plató. Ahí abajo hay más carmeneres, no son de suelos volcánicos. Los suelos volcánicos son los que están acá al principio. Tenemos ahí Syrah, tenemos Carmenera y linda esa foto, pero harta montaña. Y ojo, ¿a cuánto está? Déjala nomás la imagen. ¿A cuánto está del mar? Porque aquí estamos cerquita. Como, sí, en línea recta son 60 kilómetros, pero en general... Chile es tan angosto que o tiene impacto de la cordillera o tiene impacto del mar. En general... Sí. O es Andes o es costa. Sí. Me encanta 60 eso. kilómetros desde el punto de vista geológico, con un mar de miles de kilómetros, marca mucho. En general... O sea, esto es un microclima total. En general, María Paz, tenemos otoños templados, veranos fríos, primaveras templadas. ¿Pero como veranos fríos? ¿Por las tardes? Inviernos fríos. Veranos cálidos en la mañana. Sí. O sea, veranos cálidos en el día y la noche es fría, es muy fría. La noche es muy fría. O sea, no solamente con un chalequito, sino que... Siempre me gusta dar algún dato. Pero ¿cuánto frío? Si tú mides las mínimas promedio de cada mes, incluso en el verano, en enero y febrero, tú llegas a menos de 12 grados Celsius como mínima. Promedio. Entonces, es para suéter, es fresco. Y esa es una de las características que hace que sea bueno también para Carmener, que las noches son bastante frías. Claro, que hace calor en el día, pero luego refresca. Y eso es muy importante. Esto me lo... Qué entretenido, Gonzalo, pero o sea, es todo un mundo tema del terroir y de entender que, bueno, que el terroir ya vimos que no es solamente el suelo. No solamente el suelo, incluso el enólogo y la gente que poda, la gente que trabaja. ¿A qué te refieres que también es el enólogo o la gente que trabaja? A ver, ¿en qué sentido? Porque cuando un viticultor define un tipo de riego, un tipo de poda, define una cantidad de kilos por hectárea, ya está definiendo también el estilo del vino. Entonces, si estos viñedos de Cornellana que producen 8 toneladas por hectárea, el viticultor produjera 25 toneladas,
sería un vino completamente diferente. Entonces, Ya, él también, porque 8 toneladas por hectárea es poquito, ¿o no? Es poco, pero ¿Cuánto es el promedio en un viñedo normal? En un viñedo normal depende del segmento, pero en general tú vas de 14 toneladas, 12 toneladas, 14, 15 12, toneladas. 15 toneladas. En ¿ya? este lugar, como es un suelo volcánico de roca fracturada, tiene mucho mineral, pero no tiene tanta arcilla, no tiene tanta energía. Entonces, en el fondo, le bajamos los kilos porque está en una situación de estrés. Es una planta que está plantada sobre roca. Claro, o sea, Entonces, necesita sobrevivir de alguna manera. Necesita, en el fondo, no puede, pero no debería producir producciones muy altas, porque si no, en el fondo se empieza a desequilibrar, se empieza a envejecer, se empieza a deteriorar. Oye, pero mira, qué interesante. Oye, Gonzalo, estamos con una clase aquí de terroir. Te agradezco a Viña La Rosa. Oye, qué lindo este libro que sacaron por los 200 años. Sí. Un libro precioso de Sergio Alar, que tiene una fotografía maravillosa. No, está precioso este libro. Mira, no todas las viñas pueden escribir un libro con su historia. Hay un libro grande e importante. Así que un saludo a toda la gente de Viña La Rosa. A toda la familia Osa. La 7ª generación que ahora ya está liderando un poco la compañía. Ya está liderando. Y a todos los 2.200 trabajadores que son parte de esa historia. Porque ahí 2.200 trabajadores. Como holding. Nosotros somos parte de un holding. Entonces cada uno tiene que ver este podcast. Entonces voy a tener 2.200 reproducciones. 1.200, perdona, 1.200, me equivoqué. Bueno, pero 1.k me sirve mucho. Que todos se suscriban a mi canal de YouTube de Tripas Corazón Vino. Un saludo a todos. Va a tener que pedirle, entonces, un saludo a toda la familia Osa, a todos en el fondo. Porque claro, vienes tú a contar esto que está pasando, etcétera, pero hay todo un equipo detrás. Hay mucha gente detrás, hay mucha gente, los viñedos. Tú me nombraste un poco, yo estoy podando uno de estos viñedos, porque en el fondo plasmar... Oye, en general, ojo, los enólogos no podan. Sí, uno de los que poda. Puedo porque me relaja mucho y hay que estar con el frío podando, como lo hace la gente del campo, hay que estar en el verano regando, es gente de mucho esfuerzo y que en el fondo hace un trabajo que son de la zona. Sí, que son de la zona. Que son de la zona. Son todos de ahí de la Rosa. Sí, así que un saludo Historia también de Viña La Rosa. Bueno, este libro no está como a la venta, pero... No está a la venta. No, pero está precioso. Sí, así está que, precioso. bueno, yo tengo este par, si alguien lo quiere mirar, se lo puedo prestar. Sí, ahí está el ferrocarril. Oye, sí, mira acá. Son fotos reales del lugar. Sí, hay mucha historia. Uno llega a un lugar y no dimensiona cuántas cosas han pasado detrás, cuánta gente ha hecho cosas, así que ahí está plasmado un poco la lugar historia. Precioso, y tú llevas 27 años trabajando en La Rosa, Historia de Viña La Rosa. Bueno, digamos que ¿dónde se pueden comprar los vinos de La Rosa? ¿Dónde podemos comprar Cornellana y todos estos vinos? Bueno, nosotros tenemos dos salas de venta, una que está al frente de la viña, en el kilómetro 37,5 de la carretera de la fruta. Ya. Tenemos otra tienda que está en San Vicente de Tahuatahua, pero lo más fácil para la gente en general de Santiago es que se metan a la página web, y en la página web www.larosa.cl HTTP. y entiendo que es larosasofruco.cl. Larosasofruco.cl. Exacto, .cl collection guión vinos. Y ahí, así que ahí uno se accede puede... a la tienda. Y te los van a dejar a la casa. Y tú vas tú mismo, Gonzalo, y vas con tu mapa. No sé si tanto, pero sí, los van a dejar en la zona metropolitana. Van a dejar en todos lados. Y la idea de este podcast es que se ve también en Chile, en Argentina, en España. Oye, bueno, estamos conversando con Gonzalo Cárcamo de Viña La Rosa. Muchas gracias. Creo que hay que entender mucho lo que es el terroir, lo que es el suelo, y entender que estos vinos son de terroir. Sí. Oye, María Paz, yo quería agradecerte, porque en general, claro, uno se dedica mucho a estudiar y no tiene a veces tantas posibilidades de compartir su conocimiento. Me ha sorprendido que yo tantas cosas que he generado y hay poca gente que me ha venido a preguntar cosas. Así que agradezco el espacio, agradezco tu interés y tu motivación y tus ganas para poder
¿Cómo no? aprender y expresar un poco lo que hemos Con la invitación visto. que ustedes me hicieron a la viña, el almuerzo ahí con todo el mundo, por Dios, era un almuerzo, eran como 15 ahí, no se podía respirar, no se podía comer, pero estábamos, pero lo bueno que tomamos muy buenos vinos, Sí, así se que pasa bien, no, muchas gracias. Un placer muchas y gracias, de Gonzalo. nuevo, gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, nos despedimos junto con estos exquisitos croissant de Mundo Croissant que los pueden encontrar en Manuel Montt 2559. Y salud, oye, ya ni me queda vino, ya tú no has tomado nada. Saludos con nosotros. Muchas gracias. Aquí estuvimos conversando con Gonzalo Cárcamo de Viña La Rosa. Nos vemos.